Muy buenos días. Pues ya después de los estragos del Día del Contador, aquí estamos para platicar con ustedes. El día de hoy vamos a estar viendo un tema sumamente importante a nivel personal. Este tema que vamos a platicar hoy no nada más es para contadores, es en general para cualquier persona. No importa si eres el señor de las tortillas, no importa si eres la señora que vende las gorditas afuera de su casa, no importa si eres el ama de casa, no importa si eres el alto ejecutivo de una empresa o si eres un asesor. A todos nos interesa lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Recuerda que nuestro tema de hoy se llama tratamiento fiscal de la copropiedad, la sociedad conyugal y la sucesión. Son tres cosas que pasan. Naces, te casas, tienes hijos y te mueres. Pues entonces, precisamente, esto que es una línea natural de la vida, pues básicamente está intrínseco en nuestro tema del día de hoy y vamos a ver cuáles son los efectos fiscales que van teniendo este tipo de situaciones cuando nosotros las vamos viviendo y las vamos teniendo. Sobre todo porque estos efectos que se pueden dar derivado de esto que les decía, pueden darse desde el punto de vista de crear copropiedades hasta crear pues el beneficio de recibir derechos y obligaciones. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo varias cuestiones que van a estar alrededor de lo que vamos a tener aquí. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es que sepamos cómo se constituyen las copropiedades, en su caso, cuáles son las características de los matrimonios y cuáles son los efectos de cuando una persona fallece y qué efecto fiscal le tenemos que dar en cada uno de ellos. Entonces, todo esto vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, sean bienvenidos a su canal de preferencia, CADEFI. Y pues bueno, comencemos sin mayor tema con lo que es la copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Para esto vamos a empezar platicando algo que se conoce como la teoría de los bienes. Los bienes, como tal, son cosas físicas, son derechos que como tal pueden ser sujetos de apropiarse, es decir, pueden tener una propiedad. Entonces, los bienes, según el Código Civil Federal, en su capítulo de la teoría de los bienes, que lo vas a encontrar a partir del artículo 750 en adelante, nos dice que se dividen en dos, en bienes muebles y bienes inmuebles, o también, como decimos, en tangibles e intangibles. A ver, un bien mueble es todo aquel bien que puede cambiar de lugar, ya sea por fuerza propia o por una fuerza externa. Por ejemplo, este escritorio donde estoy, esta computadora donde estoy transmitiendo, la cámara que me está grabando, todas son bienes muebles. Bienes inmuebles se clasifican como todo aquello que está anclado a la tierra. Entre otros se consideran bienes inmuebles la tierra, las construcciones adheridas a ella, los árboles, los vasos reductores, los palomares, que entre otros que van a estar ahí. Bueno, todos los bienes tienen atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Son el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de goce. Estos tres atributos pueden separarse cuando sea necesario, dando efectos fiscales cada uno de ellos. Pero también eso puede dar una pauta que nos va a resultar en algunas situaciones muy particulares que nosotros podemos ver. Es decir, nos pueden dar algunas pautas particulares que se van a dar. Ahora, antes de entrar en otro detalle, recordemos que los bienes tangibles y los bienes intangibles también forman parte de esta clasificación de los bienes. ¿Cuáles son los bienes tangibles? Los bienes tangibles son todo lo que se puede tocar, medir, palpar, inclusive cargar, y estos se van a dividir en bienes muebles e inmuebles, que es lo que platicábamos hace un momento. Y por el otro lado tenemos los bienes intangibles. Los bienes intangibles son derechos que nosotros podemos tener y que pueden ser sujetos de apropiación. Por ejemplo, el usufructo, por ejemplo, la nuda propiedad, por ejemplo, también aquí entraría en los derechos, por ejemplo, una franquicia, los derechos de autor, entre otros puntos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener para todo este fin lo que va a estar sujeto a esta situación. Entonces,
Para estos fines hay otra más, que son los bienes fungibles y los bienes no fungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos que por su naturaleza pueden ser como tal restituidos, es decir, se restituyen sin que cambie el bien. Y los no fungibles son aquellos bienes que no se pueden restituir, es decir, que se agotan y no pueden como tal volverse a llenar el mismo. Por ejemplo, un bien fungible, que es algo que puede restituirse. Un árbol lo podas o le cortas la cosecha y vuelve a dar más. Un bien no fungible, el petróleo. Sacamos el petróleo del subsuelo y no podemos esperar que se restituya más porque no conocemos plenamente cómo fue que el petróleo se generó. Entonces, precisamente partiendo de estas bases, nosotros vamos a tener estas clasificaciones que se van a dar alrededor de los bienes. Bueno, estos bienes pueden ser sujetos de propiedad. Recordemos que la posesión de algo presume la propiedad. Por ejemplo, si yo tengo en mi poder esta botella de agua, se presume que yo soy propietario de la botella de agua, a menos que legalmente con documentos como puede ser un contrato, una factura, un tercero demuestre que no es mío. Y aquí es donde entra lo que les decía. Recordemos que los bienes tienen el derecho de uso, el derecho de goce y obviamente el derecho de disfrute, que es donde va a estar. Entonces, estos atributos normalmente se pueden desmembrar. Tú puedes separar el derecho de uso o goce, que es el famoso usufructo, y el derecho como tal de propiedad, así como el derecho de disfrute. Es decir, ¿cómo lo puedes hacer esto? Esto se hace a través de actos jurídicos, como puede ser un contrato traslativo de uso. Este contrato traslativo de uso, también conocido como contrato de arrendamiento, permite que un tercero tenga la posesión de tu bien, pueda disfrutar de él, pero no tiene ningún derecho real sobre él. Es decir, no se considera dueño, no puede venderlo, no puede a su vez subarrendarlo si es que así se pone la cláusula. Simplemente lo puede usar. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el usufructo? El usufructo es el uso y disfrute de una cosa. Y el usufructo sí como tal representa un traslado de dominio de una cosa. Es decir, sí tiene como tal la situación de que si tú me haces el usufructo, ese usufructo que yo lo voy a tener, yo lo puedo rentar, lo puedo vender o inclusive lo puedo hasta hipotecar. Entonces, esto hace que estos derechos se separen. Bueno, partiendo de la base de que todos estos derechos van a ser parte de lo que se va a regular como uno de los elementos que nosotros vamos a tener, vamos a ir viendo que se va a ir incorporando dentro de este punto algunas situaciones muy particulares, ya que como tal vamos a tener que este tipo de derechos pues van a irse dando con algunas situaciones muy importantes que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque la propiedad de los bienes, de acuerdo con lo que nos marcan los artículos 830 en adelante del Código Civil Federal, pues obviamente nos dicen claramente que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de una cosa con las limitaciones y modalidades que fijen las propias leyes, ¿sale? En este caso es donde va a estar la situación que vamos a tener para estos fines. Entonces, se va a entender que básicamente entonces si tú eres el propietario de una cosa, tienes el derecho real de poderlo usar y gozar. Entonces, bajo este contexto es que vamos a tener la situación que se va a ir dando. Entonces, aquí es donde vienen varios puntos particulares que debes de cuidar. ¿Por qué? Porque estos derechos de propiedad y lo que vamos a poder tener, vamos a tenerlo bajo esta situación. Pero ¿dónde está eso que les decía que podemos hacer el desmembramiento de lo que es como tal de estos puntos de separar el usufructo y de separar la nuda propiedad? Pues bueno, la nuda propiedad pues y el usufructo van a partir de lo que nos dice el artículo 841, 842 y 843 del Código Civil Federal, que es donde nos dice que tú puedes
o tienes el derecho de deslindar la propiedad del uso del mismo. Ahí nos dice que tienes ese derecho. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a ir viendo que se va a dar una serie de situaciones que van a ir de la mano de estos puntos. ¿Por qué? Porque aquí precisamente vamos a tener algunos de los puntos que se van a dar en este sentido, porque como tal, la copropiedad, que es el primero de nuestros temas, pues es un elemento en donde se nos da ciertas características. ¿Por qué? Si tú eres dueño único de una cosa, eres propietario. Pero si no eres dueño único de una cosa, entonces eres copropietario. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver algunas situaciones particulares que van a estar alrededor de estos puntos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos dice, a ver, ¿cuándo existe copropiedad? Según los artículos 938 y 939 del Código Civil Federal, la copropiedad se define cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Es decir, se va a entender que es pro indiviso de varias personas cuando la cosa no se puede dividir y más de una persona tiene derechos sobre ellos. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a tener de tal manera esta situación. Entonces, este aspecto en el que ustedes van a tener la situación de poder decir que tenemos entonces la situación de poder llevar a cabo en este procedimiento el decir que somos dueños de una misma cosa, nos da la copropiedad. Y para esto hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando compras una casa junto con tu hermano, entre los dos ponen el dinero y compran una casa y los dos quedan registrados como dueños. Ahí se entiende que esto es copropiedad. Entonces, para esto vamos a tener que todo codueño, de hecho a los copropietarios en términos legales también se les llama codueño, ¿sale? Todo codueño tiene derecho como tal tiene los derechos absolutos sobre una parte alícuota de un bien. Esta parte alícuota puede tener, pues, básicamente un porcentaje que se va a definir de acuerdo con lo que cada uno de ustedes haya establecido a la hora de constituir, pues, en este caso, tu copropiedad. Pero el tener los derechos reales de tu parte alícuota de un bien o un derecho también te permite cederla, rentarla, venderla, hipotecarla e inclusive hasta sustituir a otro para su aprovechamiento. Es decir, que como tal nosotros vamos a ver que partiendo de estas bases, cuando ustedes pueden darse cuenta que llevamos en esta premisa lo que vamos a poder aplicar, entonces veremos que se darán algunos de los puntos importantes que tendrían que seguir. Y este punto importante a tener que seguir es esto, que el tener un copropietario permite que este se dé. Sin embargo, obviamente cuando un copropietario quiere vender, pues no necesariamente puede hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí existe un derecho de tanto. ¿Qué es eso del derecho de tanto? Por ejemplo, si Pepe y Carlos son dueños de un inmueble y Pepe quiere vender porque necesita dinero, Pepe no tiene la libertad de poder vender libremente, porque tiene que primero permitir el ejercer un derecho de tanto a Carlos. Es decir, que Pepe le tiene que decir a Carlos, oye, ¿sabes qué? Voy a vender. Y Carlos tendría que decirle, ¿sabes qué? Pues véndemelo a mí y ya me quedo yo como el dueño absoluto. Ya si Pepe le dice a Carlos, oye, voy a vender y Carlos no puede o no quiere comprarle, entonces Pepe está en toda la libertad de venderle su parte de una copropiedad a quien él quiera. Y entonces se habría una sustitución de un copropietario. De tal manera entonces de que en este sentido vamos a tener que todos los beneficios que pueda generarse, pues obviamente van a estar ahí. Ahora, ¿en qué por ciento se participa en una copropiedad? Pues bueno, de acuerdo con lo que nos dicen los artículos 940, 941 a 942 del Código Civil Federal, nosotros vamos a tener que todo codueño va a participar
en la copropiedad de acuerdo a lo que ellos hayan puesto en partes proporcionales. Por ejemplo, si compramos un inmueble de 1 millón de pesos y Pepe puso 600,000 y Carlos puso 400,000, entonces se entiende que Pepe es copropietario o codueño en un 60% y Carlos es codueño en un 40%. Entonces, ¿qué va a pasar si Carlos y Pepe rentan ese inmueble? Lo rentan a una empresa para que ahí ponga sus oficinas y les van a pagar una renta de 50,000 pesos. Pues bueno, este es un término muy importante o es algo muy importante que nos marca el artículo 942 del Código Civil Federal, ya que nos dice que todo codueño tiene derecho a los beneficios y tiene que asumir las cargas en proporción respectiva de su participación en la copropiedad. Es decir, de los ingresos que genere el arrendamiento, que ponemos en el ejemplo 50,000 pesos, Carlos participa en un 40%, si digo 50,000 por el 40%, a Carlos le tocan 20,000 y a Pepe le tocan 30,000 porque él tiene el 60%. Entonces, de esta manera, el beneficio va en proporción, pero de la misma manera, los gastos que genera el inmueble, como pudiera ser el mantenimiento, los impuestos, entre otros, también los tienen que asumir en la misma proporción. Por ejemplo, si nos vamos a gastar 10,000 pesos en mantenimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Pues Carlos tendrá que pagar de esos 10,000 pesos 4,000 y Pepe tendrá que pagar de esos 10,000 pesos 6,000, tomando en consideración estos porcentajes de participación. Ahora, ¿y qué pasa si nunca se definió en qué era el porcentaje de participación? Pues entonces se entenderá que los codueños participan en porcentajes iguales. Y pues bueno, en este momento quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. El día de hoy estamos hablando de un tema sumamente importante para todos, como son las copropiedades, el matrimonio y las sucesiones, los efectos fiscales que estos pueden provocar a las diferentes personas que están aquí. Y como lo dije al principio de nuestra plática, este es un tema que no nada más le es aplicable a estos aspectos y como tal vamos a tener dentro de estos fines cómo es que se va a dar en esta situación lo que nosotros vamos a tener y vamos a poner para este contexto. Entonces, partiendo de esta base, entonces decíamos que cuando un bien o un inmueble permanece proindiviso en propiedad de varias personas, se considera que hay una copropiedad. Entonces, en este sentido, la copropiedad nos va a dar a nosotros el aspecto de lo que vamos a tener y vamos a ir viendo en esta situación para poder llevar en todos los sentidos de lo que ustedes van a poder ir viendo. Entonces, esta copropiedad básicamente decíamos que tiene que definirse dentro de esta situación y tiene que irse viendo para estos fines en lo que va a estar y vamos a ir viendo entonces cómo es que va a quedar todo este tema y cómo es que va a estar dándose en esta situación. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo cómo es que va a quedar esta situación. Ahora, entonces decíamos que entonces cada codueño tiene y participa de los beneficios, así como de las cargas en la proporción que represente su participación en la copropiedad. Si nunca se estableció en cuánto se participa, entonces se va a entender que los codueños participan en partes iguales de la copropiedad. Entonces, partiendo de esta base, vamos a tener aquí que se van a dar algunos aspectos fiscales interesantes alrededor de estos. ¿Por qué? Porque miren, podemos decir que tú puedes ser copropietario de una cosa, ya sea tangible, o puedes ser dueño de un derecho o un intangible también en copropiedad. Pero eso no es lo único que se entiende en copropiedad. ¿Por qué? Porque a veces muchos tenemos copropiedades y no sabemos. Por ejemplo, si tú vives en una unidad habitacional o en un edificio, se entiende que las paredes colindantes entre dos departamentos o entre dos casas, esas son paredes de copropiedad. Entonces, de esta manera se entiende que las paredes divisorias de edificios contiguos
van a estar hasta el punto común de elevación como una copropiedad. Entonces aquí sí es importante que nosotros vayamos viendo cómo es que se va a poder llevar y tener dentro de esta situación y cómo es que nosotros vamos a ir viendo de este punto lo que sería toda la aplicación que tendríamos que tener. En este caso, nosotros vamos a ir viendo cómo es que podríamos tener para todo este contexto lo que vamos a llevar y vamos a aplicar en el punto entonces que va a estar aquí. También se va a entender que las paredes divisorias en jardines, en corrales, que estén situadas en un poblado o en el campo, también son copropiedad. Las cercas, los vallados y los setos que dividan predios rústicos también van a ser considerados como una copropiedad. Pero igual, ya decíamos, si entre dos personas pusimos el dinero y compramos un bien inmueble, entonces se entiende que es una copropiedad. Si entre dos personas tenemos en esta situación lo que se tiene que poner, vamos a ir viendo cómo es que podríamos tener en este punto lo que nosotros vamos a llevar y vamos a encontrar dentro de este contexto. Entonces aquí es donde nosotros vamos a poner de lo que está. Entonces, en este punto es donde vamos a tener, en este caso, para poder llevar en todo lo que va a estar en la aplicación. Entonces, por eso, sí es lo que nosotros vamos a ir viendo cómo es que se tendrá en este punto. Entonces, a ver, ¿qué aspectos tenemos que ver? Miren, a ver, hay varios aspectos fiscales que van a estar alrededor de la copropiedad. Y lo primero que tenemos que cuidar es saber identificar cuando verdaderamente existe una copropiedad. Y también saber que dependiendo de lo que se realice en copropiedad, es el tratamiento fiscal que se le debe de dar. ¿Por qué? Porque miren, en las copropiedades hay un régimen marcado por los artículos 943, 944 y 945 del Código Civil Federal, que nos dice que se van a llevar a cabo, cuando hay una copropiedad, la designación de un representante común. Ese representante común es el que tendrá que velar por la copropiedad. Pues bueno, esta situación tiene un reflejo en materia fiscal. ¿Por qué? El artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es donde encontramos el capítulo de personas físicas, dice bien claro que cuando una persona física obtenga ingresos en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como representante común. Este representante común deberá llevar los libros contables, expedir los comprobantes fiscales, recabar las facturas de los gastos que correspondan y en general llevar todo lo que es la contabilidad y cumplir con el pago de los impuestos. Para esto es muy importante mencionar que en el caso de que se lleven a cabo una negociación con copropietarios, entonces vamos a tener que ir dando el tratamiento marcado por el artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ese artículo ya lo encontramos dentro de lo que es el capítulo de actividades empresariales. Pero si lo que tú haces en copropiedad es un arrendamiento, es decir, el otorgar el uso o goce temporal de bienes, entonces tú vas a participar o vas a hacer el cumplimiento fiscal como lo marcan los artículos 115 a 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 145 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, desde aquí es donde va a partir esta parte. Pero a ver, ¿realmente puedo llevar actividades empresariales en copropiedad? La respuesta será muy sencilla, porque es un sí contundente, sí. Pero no todas las actividades empresariales se consideran que son copropiedad. ¿Por qué? Para poder construir una copropiedad, recuerden que lo que da la pauta de la copropiedad es la característica de los bienes, no cómo hice las cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, si mi buen amigo Pepe, que está aquí, que es bien pesudo, tiene un montón de dinero, ya saben, eso de haber estado en
en los medios masivos de comunicación y pues se tuteaba con el tigre y cosas así, pues bueno, así es este asunto. Pues bueno, pues tenemos como tal el aspecto de que llega un día y le dice a Carlos, oye, fíjate que tengo por ahí algún excedente de flujo. ¿Se te ocurre algo? Y le dice a Carlos, oye, ¿qué te parece si entre los dos ponemos dinero y ponemos una tienda de conveniencia? Contratamos un empleado que la atienda y la surtimos. Ah, pues órale. Entonces Pepe pone 100,000 y Carlos pone otros 100,000. Y con eso agarran y ponen la tienda de conveniencia. Aquí la pregunta concreta sería, ¿esa actividad se consideraría hecha en copropiedad? La respuesta es no. Eso no es una copropiedad. Eso sería otra cosa. Pudiera ser, por ejemplo, un contrato asociativo, pero no puede ser una copropiedad. ¿Por qué? Porque lo que determina la copropiedad no es cómo compraste los bienes. Lo que determina la copropiedad es cómo fue que se constituye la propiedad de los bienes. Entonces, ahí lo que están haciendo Carlos y Pepe es, por ejemplo, una actividad empresarial en asociación en participación, o a lo mejor estarían hablando de algún tipo de sociedad, pero no es una copropiedad. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Supongamos que Pepe es dueño con su hermano de un inmueble. Su hermano por necesidad económica tuvo que vender y le vende a Carlos. Y Carlos compra la parte de la copropiedad de su hermano. Entonces ahora, ¿quiénes son los copropietarios del inmueble? Carlos y Pepe. Si ese inmueble posteriormente se vende, ya los dos lo venden, entonces eso se entiende que sí es una enajenación o actividad empresarial hecha en copropiedad. ¿Por qué? Porque el inmueble que vendimos ya era en copropiedad. Ahora, sin embargo, quiero dejar bien en claro para que no quede duda que como tal, las copropiedades no necesariamente están cerradas a las actividades empresariales, si se puede. Por ejemplo, supongamos que su papá de Pepe tiene una ferretería muy prolífera, vende muy bien y está ahí. Y la trabaja como persona física, es decir, está dado de alta como persona física de actividad empresarial. Fallece el señor y quedan como herederos Pepe y su hermano. Entonces, ellos como herederos reciben todo lo que por hecho y por derecho le correspondía a su papá. Y eso incluye el negocio y los inventarios del negocio. Entonces sí, si los dos quedan como titulares del negocio, todos los bienes que estaban en el negocio se consideran que son bienes en copropiedad, razón por la cual nosotros vamos a tener la situación de que ahí sí se desarrolla una actividad empresarial vía copropiedad. ¿Por qué? Porque los bienes que originaron esto son propiedad de dos personas al mismo tiempo y no los dividimos, razón por la cual entonces la actividad empresarial sí se genera en copropiedad. Entonces, esta es una de las características que tenemos que cuidar para ver que verdaderamente se esté dando una copropiedad. Entonces, partiendo de esta base, entonces, a la hora de constituirse la copropiedad, ya decíamos, tiene que nombrarse un representante común. Si no se nombra un representante común, entonces puede haber problemas porque cada uno podría hacer un cumplimiento independiente. Entonces, esta copropiedad va a tener algunos aspectos. Entonces, a ver, primer aspecto, cuando la copropiedad se lleva como actividad empresarial, ya hice la distinción de cuándo pasa esto, nosotros vamos a tener que la misma va a ir de la mano de lo que marca el artículo 108. ¿Qué dice este artículo 108? Que lo encontramos dentro de lo que es el capítulo de actividades empresariales y profesionales. Pues bueno, ahí nos dice que cuando se lleve a cabo una actividad empresarial a través de una copropiedad, se va a nombrar y se va a designar a un representante común, el cual se va a encargar de llevar a cabo los cumplimientos de todo lo que marca esta sección, es decir, va a llevar la contabilidad, va a expedir las facturas por los ingresos que se obtengan, va a efectuar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta y al último determinará la